Así que la diferencia más grande entre nuestra sociedad y una altamente evolucionada en algún lugar del universo es la idea que tenemos de la separación. Sí, el primer principio guía de las civilizaciones avanzadas es la unidad. El reconocimiento de la unidad y el carácter sagrado de toda vida. Lo que encontramos en todas las sociedades elevadas es que bajo ninguna circunstancia un ser le quitaría la vida a otro de su propia especie en contra de su voluntad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en una serie que ya se han dado cuenta quienes la han seguido desde el principio, que estamos conversando con la fuente, ¿de acuerdo? Con la fuente universal, con el todo. Cambiamos ese término, vamos a empezar a utilizarlo más frecuentemente, este término, el todo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para de alguna forma empezar a desligarnos de ese tema religioso, porque mucha gente me ha comentado que cuando se habla del tema Dios, normalmente es muy común ligarlo a una religión. Entonces, para evitar que esto de manera subconsciente, eso está preconfigurado, de que cuando se habla el tema de Dios y cuando las personas empiezan a hablar de Dios, inmediatamente entra en ustedes el tema religioso y en muchos de ustedes entra ese rechazo a esta información, simplemente por el hecho de sentir que los van a arraigar, que los van a traer o que los intentan convencer de acercarse a algún tipo de culto religioso. En esta oportunidad no es así, ¿de acuerdo? Soy una persona que comparte el tema ovni, el tema extraterrestre y que busca compartir en la humanidad la sabiduría que encuentra en su camino, porque con el tema ovni extraterrestre no solamente vienen lucecitas y naves en el cielo, sino una profunda sabiduría y una transformación de la humanidad, porque vienen estos seres como mensajeros, han estado desde el principio de la humanidad, desde antes que la humanidad se asentara en la Tierra, y estos seres son mensajeros, mensajeros del universo con eones de años más evolucionados que nosotros, y vienen compartiéndonos y enviando mensajes a la humanidad transformadores, porque es momento de que empecemos a elevar el nivel de conciencia, pero de manera colectiva, no de manera individual, sino de manera colectiva. Entonces no tiene ningún sentido si yo recibo esta información y no la comparto con ustedes. Es necesario compartirla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abordarlo desde el todo, desde ya no desde Dios, sino vamos a empezar a nombrar esa inteligencia infinita, esa conciencia infinita, el todo, ¿de acuerdo? Para un mayor entendimiento. Quiero leerles en esta oportunidad una pequeña parábola que aparece en este libro, descrita y enseñada directamente por la fuente, por el todo, y se llama La pequeña alma y el sol. Es una parábola que nos enseña el origen de nuestra alma, cómo se generó, cuál es el origen, cómo empezó todo y por qué nuestra alma está acá, hacia dónde va, cuál es su origen, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a intentar describir en este momento. Entonces la idea es que ustedes puedan escuchar esta parábola y sacar y extraer las enseñanzas que hay allí y de alguna forma saber el origen de su alma. Esta es la idea de transmitir esta parábola tan bonita, es muy corta y vamos a analizarla después de que la leamos. Este mensaje directamente es transmitido por la fuente, ¿de acuerdo? Por el todo. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por lo tanto ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podía sustituir la experiencia. Y en la esfera de lo que surgió esta alma no había sino luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el imponente de mi propia luz. Así, la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol, en medio de la más grandiosa luz, de la que formaba parte. No podía verse a sí misma ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije: ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo,
me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí. Y luego debes surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera, el alma tenía la facultad de incorporar a su propia experiencia todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Igual que vosotros en vuestros momentos más negros, pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente, dispuesto siempre y dispuesto a recibiros en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres. Pero alaba la creación aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas en una afirmación de quién eres, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. Te he explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante en el momento en que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Ahora bien, hay quienes dicen que la vida es una escuela y que todo lo que uno observa y experimenta en su vida es para que aprenda. Ya he hablado de ello antes, pero no me has oído. No habéis venido a esta vida a aprender nada. Solo tenéis que manifestar lo que ya sabéis. Al manifestarlo, lo realizaréis y os crearéis a vosotros mismos de nuevo, a través de vuestra experiencia. Así pues, justificad la vida y dotadla de objetivo, hacedla sagrada. Este es un resumen de la pequeña alma y el sol. ¿Y qué nos dice esta historia? Que en el principio todos éramos parte de la luz, éramos como una velita encendida. Imagínense esa luz de una pequeña velita, esa pequeña llama. Pero esa pequeña llama estaba junto al sol. Entonces, si ella era luz y el sol era luz, no se veía a sí misma, no podía identificarse en sí misma como luz. Entonces surgió en esa alma un deseo de experimentarse a sí misma. ¿Cómo un alma puede saber que ella es luz cuando no existe la oscuridad? ¿Cómo? Como una pequeña velita de luz, una pequeña luz de una velita, ese pequeño fuego, puede identificarse como luz si no hubiera oscuridad. Imagínate que hay miles y miles y miles de velitas como esas en un lugar, todas brillando, todo es perfecto, en la perfección total. Y llega un momento en que después de tanto tiempo haber brillado, esa alma se pregunta: ¿quién soy yo? Y la fuente le dice: eres luz, eres todo. Pero esa alma, esa llamita, la única forma para poder experimentarse a sí misma y saber lo que realmente es yendo a su lado opuesto. Y yendo a otra esfera, cuando nos referimos a otra esfera, es otro plano dimensional. En este caso podríamos hablar de la esfera que es la Tierra, en esta metáfora que intentamos explicar. Entonces llegamos a este plano terrestre, venimos de la luz, llegamos acá a un contraste, al otro opuesto. Por eso es que muchas veces ves algo
que en tu corazón dices esto no debería ser así, esto debería ser de otra forma, es precisamente porque tienes un recuerdo de cuando estabas allí en ese lugar donde todo era plenitud, donde todo era luz, donde estabas y pertenecías al sol, donde esa llama que tú representabas era parte del sol. Pero la única manera que la fuente encontró para que esa alma se pudiera experimentar a sí misma y reconocer que era luz y que era parte del todo, era llevándola a su opuesto, a la oscuridad. Solo allí esa alma se podría identificar como lo que realmente es, luz. ¿Por qué? Porque solo en esa situación de contraste ella se podría identificar. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Pero lo que sucede es que, de acuerdo a lo que dice el libro, no podemos concebir la idea, ya lo habíamos hablado antes, de que exista el calor sin que exista el frío. Esta dualidad, por lo menos en este plano de conciencia, es necesaria para que una cosa se pueda reconocer como lo que realmente es. ¿Cómo se puede reconocer el frío como tal, si todo es frío? Si todo lo que existe es frío, ¿cómo el frío puede decir yo soy frío? ¿Y cómo puede sentir lo que realmente es? La única forma de que él pueda sentir que realmente es frío es llevándolo a su opuesto, la calor. Y cuando ya se siente en el calor, dice yo no soy esto. Y va a intentar, a como dé lugar, volver al frío. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Ya lo habíamos puesto en anteriores capítulos, en anteriores episodios ya habíamos hablado de esto, de la necesidad de la dualidad. Entonces estamos en un plano de conciencia dual, donde todo esto es necesario tener un opuesto, una polaridad, para que se reconozca como lo que realmente es. Entonces, si venimos de la luz y venimos a la oscuridad, necesitamos de esta oscuridad para volver a esa luz, volver al todo, volver a la fuente, a esa conciencia infinita. Es la única forma, porque teníamos el concepto de que éramos luz, pero lo que te digo nuevamente, imagínate que eres una vela encendida, una llamita, donde hay miles y millones de velas y te dice tú eres luz. Pero tú solo ves luz a tu alrededor, no ves oscuridad. No existe la oscuridad. ¿Cómo te puedes reconocer a ti mismo como luz? No hay forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo esta fuente? Te llevó a la oscuridad para que brillaras y te sintieras nuevamente como lo que verdaderamente eres, luz. Es la única forma, llevándote a tu opuesto. Si estabas en una situación donde no hay dolor, donde todo es plenitud, tuvo que llevarte al dolor para que allí te reconozcas como lo que realmente eres y te devuelvas al lado opuesto, a lo que realmente eres. Esto es luz, esto es oscuridad. Para que esta luz se reconozca, tengo que llevarla a la oscuridad y cuando empiece a alumbrar, ella va a decir, esto es lo que yo realmente soy y va a buscar su camino de vuelta a casa, al origen, al todo, a la conciencia infinita. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, hablamos de la temperatura, hablemos de otra cosa, de polaridades. Entonces, de la abundancia a la escasez. Estás en un lugar donde todo es abundancia. Hay un ejemplo de esos para quienes no han leído la historia de Buda, de Siddhartha Gautama, se la recomiendo muchísimo, porque allí se habla de esto. Cuando Siddhartha Gautama, el Buda, encarnó en la tierra, creció rodeado de riquezas, de abundancia, de prosperidad. Era como un príncipe que creció en un palacio lleno de todas las riquezas, la abundancia, la prosperidad que te puedas imaginar. No existía para él algo que no fuera riqueza, prosperidad y abundancia. Todo lo que tenía en su palacio de su padre era lo mejor de lo mejor. Entonces creció en esta profunda abundancia y profunda riqueza. Pero en algún momento surgió en él la necesidad de salir de aquel palacio. Y cuando surgió la necesidad de salir de aquel palacio, el rey, su padre, ordenó que se eliminara cualquier rastro de pobreza que había fuera del palacio, es decir, que los indigentes se desaparecieran, que se escondieran en algún lado, que cualquier persona que tuviera pobreza desapareciera, la escondieran
y evitaran que el carruaje donde iba Siddhartha Gautama, que era su hijo, lo pudiera ver. Él no quería que él viera nada de eso, de esa pobreza, de esa escasez que había fuera del palacio. Sin embargo, por un error, Siddhartha Gautama, el Buda, percibió un ser indigente, una persona en estado absoluto de pobreza, delgada, hambrienta, y la vio caminando. Y cuando Siddhartha Gautama la vio, inmediatamente algo en él cambió, porque por primera vez en su vida había visto el lado opuesto a lo que siempre había conocido. Siempre había conocido la abundancia, la riqueza, la prosperidad, todo en su vida era pleno. Pero cuando salió del palacio, tuvo la oportunidad de ver a este indigente, y allí se quitó el velo de la ilusión. Y empezó a ir tras de aquella persona. Y luego en que encontró a aquella persona y encontró toda esta información de que había escasez en el mundo, de que había pobreza, de que no todo el mundo gozaba de los privilegios que él gozaba y de la abundancia y de la prosperidad y de los lujos que él gozaba, dedicó su vida, se decidió ir del palacio, se retiró del palacio, dejó toda abundancia, toda riqueza con el fin de encontrar la verdad, de buscar su propia verdad y de darse cuenta del contraste que había en la humanidad, de ver esa dualidad. Entonces pasó del palacio, de tener toda esta abundancia, toda esta riqueza que estaba aquí encerrada y que afuera de ahí no había nada más, y que se le dijo: tú eres rico, tú eres abundante, tú eres próspero, pero el deseo del alma era experimentar no solamente esa abundancia que tenía acá, sino el otro lado opuesto, porque no podía sentir esa abundancia cuando todo era abundancia a su alrededor. Entonces tuvo esa profunda necesidad de salir del palacio y por causalidades experimentar lo que era la pobreza. Y a partir de allí empezó poco a poco el despertar del Buda. Esta es una historia muy interesante para quienes no han visto la película o quizás no han leído los libros de Buda. Podrán ver esta historia, es realmente fascinante. Hay una película, si no estoy mal, creo que se llama El Pequeño Buda, no recuerdo muy bien el nombre, pero se narra esta historia. Y después de esto, Buda se internó en lo que son las prácticas del ascetismo. El ascetismo realmente es una práctica extremista donde las personas entran en profundos estados de meditación en la India, dejan todo materialismo, simplemente viven con una estera donde se duermen en el piso, apenas son alimentados con agua, apenas reciben agua y un trozo de pan. Muchos de ellos dejan de comer durante mucho tiempo. Sus cuerpos se vuelven casi que esqueléticos simplemente por tratar de tener una profunda conexión espiritual, dejan todo el materialismo y se internan en el conocimiento del ser. Y dentro de este viaje de pasar del opuesto, de la abundancia a la extrema pobreza, el Buda tuvo un momento en el cual se encontraba meditando y ya con mucha hambre, obviamente, después de tanto tiempo aguantando hambre, solamente comiendo un trozo de pan y algo de agua para dedicar su vida a la meditación y a la contemplación de lo divino, en que estaba pasando cerca de un gran maestro, y un maestro de aquel lugar, de las prácticas del ascetismo, estaba tocando la guitarra y le estaba enseñando a su alumno una enseñanza por medio de la guitarra. Y el maestro tocaba las cuerdas de la guitarra y le dijo: estas cuerdas son como la vida misma. Si la cuerda está muy suelta, no va a sonar de la manera correcta, no te va a dar la frecuencia ni la melodía correcta. Pero si la cuerda está muy tensa, se va a totear, se va a estallar y la perderás por completo. Y cuando Siddhartha Gautama escuchó esto, algo en su interior volvió a cambiar. Y se dio cuenta de que las prácticas que estaba llevando de tan extremas, de hambre, de falta de comer, de pobreza absoluta realmente, porque es un extremo total, unas prácticas extremadamente, por decirlo así, exageradas.
para encontrar el camino espiritual. Y dentro de estas prácticas, él se dio cuenta, después de muchos años de meditación, de mucho tiempo de meditación, que su cuerda estaba demasiado tensa y que en cualquier momento podía estallar, es decir, incluso llegar a perder la vida. Esta enseñanza de la guitarra le enseñó al Buda que debía encontrar otro camino. Y finalmente encontró otro camino que lo llevó finalmente a su despertar de conciencia, al despertar del Buda. Que si no estoy mal, el Buda significa el iluminado. Esto es básicamente, y acabo de hacer este contraste porque, como les digo, esta información estamos aprendiéndola a ustedes y yo también la estoy aprendiendo. Entonces, este contraste que acabo de hacer en este momento de lo que dice esta parábola con la vida del Buda tiene muchísima relación. Es decir, si vemos el camino del Buda, es el camino que nuestras almas han seguido, pero nuestras almas no han llegado todavía al nivel de conciencia que tenía el Buda. Entonces, estos maravillosos maestros que llegaron a la tierra han venido a mostrarnos ese camino, que venimos de un camino de luz, venimos de la luz, y que somos pequeñas velitas que han venido de la luz, pero y las pusieron en la oscuridad para que se reconozcan como sí mismas, como lo que realmente son, como luz, como la fuente, como el todo, como parte de esa inteligencia infinita. Entonces fue necesario que la inteligencia infinita tomara esta velita y la pusiera en la oscuridad para que ella dijera: oh, ya sé lo que realmente soy luz, no oscuridad. Y tú que estás ahí, te estás reconociendo a ti mismo como lo que verdaderamente eres, luz. Y todo esto que te está pasando en tu vida es parte de esa oscuridad que no estás reconociendo como lo que realmente eres. Y estamos tú y yo viviendo este camino, viviendo esta polaridad, esta dualidad en la cual nos estamos reconociendo como lo que verdaderamente somos, parte de esa unidad, parte de la fuente, parte del todo. Esta es la parábola de la pequeña alma y el sol. Espero hayan podido disfrutar esta información, espero esto les haya podido transmitir alguna enseñanza para su vida aplicable en este momento y que nos podamos dar cuenta que todas estas situaciones de adversidad que se nos están presentando en este momento hace parte de esa oscuridad o de esa oportunidad que tenemos para demostrar lo que realmente somos en nuestro interior. Acá queda esta enseñanza, acá queda este conocimiento a disposición de ustedes. Recuerden que ustedes, y por mi parte también estoy aprendiendo, compartan esta sabiduría si sienten que aprendieron algo nuevo hoy. Y nos veremos en un siguiente episodio, en un siguiente capítulo de este libro de Conversaciones con Dios, libro 1. ¿De acuerdo? Chao, chao y gracias, gracias, gracias.